Dios es bueno. Vamos a mirar entonces Éxodo capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra de Dios: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Amén. Hermanos, este texto en la Biblia es uno de los textos más confusos que hay en las Sagradas Escrituras para muchos. Y es un texto que no nos da mucha información, no nos da mucho contexto. No nos da un contexto inmediato. Pero cuando uno mira en las Sagradas Escrituras, en toda la enseñanza que la Biblia nos da, entonces nos encontramos que la Biblia sí da un contexto remoto de este texto, y que la revelación que se da más adelante en las Escrituras nos da una mejor comprensión de este versículo. Este texto, hermanos, ha llevado a muchos pseudoteólogos, muchos que inclusive tienen una PhD, un doctorado en teología, pero son teologías que van en contra de Dios mismo, porque la palabra teología significa el estudio de Dios. Es como una hormiga tratando de comprender a una mujer o a un hombre, a un ser humano. Una hormiga tiene un cerebro demasiado pequeño, demasiado diminuto para entender el comportamiento humano, para analizar el comportamiento humano. Nosotros somos demasiado diminutos, demasiado pequeños para comprender la grandeza de Dios. Y muchas veces muchos teólogos buscan en fuentes equivocadas comprender a Dios. Y la única fuente que nosotros encontramos que es confiable para comprender lo que Dios ha mostrado a nosotros de Él mismo, de su carácter, de quién es Él, está en las Sagradas Escrituras. Hay muchos libros que hablan acerca de la Biblia, pero la mejor fuente es la Biblia, no libros que hablan acerca de la Biblia. Hay mucha gente que dice muchas cosas acerca de Dios, pero es mejor ir a Dios mismo para ver qué es lo que Dios mismo dice acerca de Él. Y las Sagradas Escrituras, hermanos, nos revelan muchos aspectos del carácter de Dios, de su divinidad, de su naturaleza. Y, por ejemplo, leía a uno de estos pseudoteólogos de una universidad en Europa decir que Dios es bipolar por este texto bíblico, que Dios es bipolar. Así como hay personas de algunas denominaciones heréticas, algunas iglesias o denominaciones que se han apartado del camino del Señor, que dicen que Dios es una mujer, o que Dios aprueba ciertas cosas que van en contra de las Sagradas Escrituras, o que dicen que la Biblia es un libro pasado de moda, que la Biblia no es un libro en el que podemos confiar, pero sí tenemos que confiar en ese líder. Entonces, hermanos, afuera de la iglesia de Cristo hay mucha herejía, mucha blasfemia, y muchas personas que no conocen a Dios, inclusive cristianos que son nuevos en el Evangelio, se confunden con este texto de las Escrituras. Porque se los voy a resumir de esta manera. Dios le dice a Moisés, Dios se le aparece a Moisés en aquella zarza ardiente
Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, de las garras de Faraón. Ve y libera a mi pueblo. Entonces Moisés va donde su suegro y le pide permiso, porque está bajo la cobertura del suegro. Le dice, ¿me das permiso para regresar a mi pueblo, a cumplir el llamado de Dios? El suegro le da la bendición, se va con su esposa a cumplir el llamado de Dios, a hacer lo que Dios le había llamado. Y nos encontramos en este texto que cuando él iba de camino a cumplir el llamado de Dios, a obedecer a Dios, a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, entonces Dios lo intenta matar. Dice el versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Es confuso. ¿Cómo así? Dios le dice, venga, vaya allá. Y cuando va de camino para allá, Dios lo intenta matar porque iba para allá. Es confuso. Pero este texto no nos da mucho contexto, pero el contexto remoto de las Escrituras sí nos da a entender qué es lo que pasó aquí. Dice la Biblia en el versículo 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Resulta que el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Resulta que Moisés no estaba cumpliendo la palabra de Dios, el pacto que Dios había hecho con Abraham, de que los descendientes de Abraham tenían que ser circuncidados. Abraham estaba desobedeciendo el pacto que Dios había hecho con el patriarca. Moisés. Moisés estaba desobedeciendo a la palabra de Dios. Y hermanos, esto aquí nos muestra algo del carácter de Dios, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, de cuán grande es nuestro Dios. Dios manda a Moisés, Moisés, ve y liberta a mi pueblo. Pero ese Moisés no solamente iba a libertar al pueblo de Israel, no iba solamente a cruzar el mar con ellos, no solamente iba a caminar con ellos por el desierto, sino que Dios también iba a reafirmar el pacto abrahámico de la circuncisión con Moisés, y Dios iba a establecer la ley de Jehová, la Torá, la ley mosaica con Moisés. Entonces el llamado de Moisés, hermanos, era un llamado muy grande a servir a un Dios muy grande. El llamado de Dios a Moisés era un llamado santo a servir a un Dios que es santo, santo, santo. Y cuando Moisés sale a servirle a Dios, a cumplir el llamado de Dios, Dios le muestra, hey, tú no le vas a servir a cualquier dios como los dioses de Egipto o Mesopotamia. Tú le vas a servir al Dios vivo, que es santo, santo, santo. Y si tu hijo no está circuncidado, si no estás cumpliendo el pacto de Abraham, entonces no has de cumplir mi llamado. Y Dios quiso matarlo. Y hermanos, vemos en la Biblia que esta no fue la primera vez en las Escrituras que alguien está bajo el propósito de Dios y la presencia de Dios casi que lo mata. Por ejemplo, el patriarca Jacob pelea con el ángel de Jehová. Cuando está bajo el propósito de Dios, se ve enfrentado en una batalla cuerpo a cuerpo con el ángel de Jehová. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová, hermanos, lo hiere hasta tal punto que de ahí en adelante Jacob empezó a codear en su cadera. Se encontró con Dios y no volvió a caminar de la misma manera.
¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han encontrado con Dios y no volvieron a caminar de la misma manera? Y hermanos, también vemos, por ejemplo, al profeta Isaías en el capítulo 6, cuando Isaías ve la gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios casi lo mata, casi lo destruye. Y el profeta entonces profetiza una palabra de maldición en contra de sí mismo. ¡Ay de mí! Y profetiza en contra de sí mismo. Pero la gloria de Dios viene, hermanos, y lo redime. También, por ejemplo, vemos al profeta Ezequiel, que luego de ver, hermanos, la visión de la gloria divina, hermanos, dice la Biblia, que estuvo en éxtasis por 7 días, hermanos. 7 días despierto. 7 días que no habló. 7 días que no comió y no bebió, no habló, estuvo en éxtasis por 7 días. Hermanos, la circuncisión era una marca dolorosa, es una marca dolorosa, hermanos. Es algo doloroso. Es algo que duele, hermanos. Porque la circuncisión implica que te están separando tu carne. Que te están separando algo, hermanos. Y duele. Y es algo doloroso. De la manera que la hacían en la antigüedad al que lo circuncidaban. Y la circuncisión, hermanos, para los que no sepan qué es la circuncisión, es que agarran el miembro del hombre y le quitan el prepucio. Y la manera que le quitaban el prepucio no era que hacía una cita con el médico para que llegara al anestesiólogo. No, hermanos. Con un cuchillo afilado sobre una roca, ¡pum! Ahí le cortaban, hermanos. Y uno oraba para que el que lo fuera a cortar no tuviera Parkinson y no estuviera ahí temblando, hermanos. Y cortaba, hermanos. Imagínense a un hombre que le corten el prepucio de esa manera, hermanos, tan barbárica. Pero, hermanos, era un pacto de Dios con Abraham mostrando que esa separación de sangre, esa separación barbárica, esa separación dolorosa, era una separación que ellos estaban haciendo con el mundo. Que ellos ya no eran como las otras naciones del mundo. Que ellos ya eran una nación separada para Dios, hermanos. Y Moisés, hermanos, estuvo separado por 40 años del pueblo de Israel, de los hebreos, en la casa de su suegro. ¿Y saben qué pasó, hermanos, cuando él estuvo separado del pueblo de Dios? Él, hermanos, se apartó de Dios y de la palabra de Dios. Su hijo nació y no lo circuncidó. Ya su hijo era como cualquiera de Mesopotamia, como cualquiera de Egipto, como cualquiera del mundo. No le había enseñado acerca del pacto que Dios había hecho con Abraham. No le había enseñado acerca de Abraham, Isaac y Jacob. No le había enseñado acerca de Noé. No le había enseñado acerca de sus antepasados, Adán y Eva. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando tú y yo nos apartamos de la iglesia. Nos apartamos de la iglesia y terminamos apartándonos de Dios y de su palabra. Y hermanos, entonces Dios viene al encuentro de Moisés para rectificar eso. Y entonces, hermanos, su esposa, entendiendo lo que estaba pasando, seguramente ella se había opuesto a que circuncidaran al hijo. Cuando uno mira aquí lo que la Biblia está diciendo, es la esposa la que viene, hermanos, dice que es la que lo circuncida. Era trabajo del papá circuncidarlo. Y ella es la que lo circuncida. Y dice la Biblia que le echa el prepucio a sus pies. Parece que eso es, hermanos, un eufemismo. Parece que ella, con la sangre,
le tocó el miembro a Moisés con la sangre de su hijo. Y le dijo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Porque lo que uno ve aquí, hermanos, en este texto tan oscuro que no nos cuenta mucho, es que posiblemente la que se estaba oponiendo a que circuncidaran al hijo de Moisés, al hijo de Séfora, era la mujer. Porque a veces, hermanos, hay un padre que quiere enseñar a sus hijos los principios de Dios, que quiere enseñar a los hijos disciplina. Pero hay otro padre que no, es que pobrecito, es que pobrecita, no, ¿para qué lo vas a castigar? ¿Para qué lo vas a disciplinar? ¿Para qué lo vas a poner a hacer eso? Yo lo puedo hacer, no déjalo jugar videojuegos. Hermanos, hay muchos blasfemos, muchos heréticos, que siempre están diciendo cosas atractivas al oído de este mundo en contra de Dios, que a veces quiere atrapar la atención de nuestros hijos. Y eso está en TikTok, en Instagram, en los documentales de los canales de televisión. Por eso los papás están llamados a enseñar los principios de Dios a sus hijos. Y hermanos, la circuncisión no era cualquier asunto que el pueblo de Dios tenía que tomar a la ligera. Dios se lo enseñó a Moisés allí. Vas a ir a servirme, vas a ir a libertar al pueblo. Pero incircuncisos yo no voy a usar. No me voy a mover a través de un incircunciso. No voy a manifestar mi gloria a través de incircuncisos. Y hermanos, vemos que la circuncisión es un tema que aparece antes de la ley, aparece en la ley y aparece en la gracia. Pero vamos a mirar qué tipo de circuncisión es la que Dios nos habla en la gracia. Que es una circuncisión diferente. Pero hermanos, miren, antes de la ley de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, todavía no había salido de Egipto, cuando viene la última plaga, donde ellos celebran la Pascua, que ya salen de Egipto para la tierra prometida, Dios le dice al pueblo, el que no esté circuncidado se tiene que circuncidar para poder salir. Porque yo no voy a liberar a incircuncisos. Y si no me lo creen, está en Éxodo capítulo 12, versículo 48. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hermanos, recuerden que la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y Dios dijo, voy a pasar matando el primogénito. De animales, de personas, de mascotas, voy a matar el primogénito. El ángel de Jehová va a matar al primogénito. Pero si no quieres que tus primogénitos mueran, entonces alguien tiene que pagar por el primogénito. Un cordero. Tuvieron que matar un cordero. Y poner la sangre en los dinteles. Y comerse al cordero. Y ese cordero, hermanos, era un simbolismo de Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Que vino a pagar por nuestros pecados. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová venía a matar al primogénito. Y cuando veía los dinteles de la casa, las puertas untadas de sangre, entonces el ángel de Jehová pesaj por encima de la casa. La palabra hebrea pesaj. Y entonces el ángel de Jehová pesaj por encima de la casa. Y la palabra pesaj significa Pascua. Entonces, saltar por encima, pasar por alto. Y Dios pasa por alto nuestros pecados si comemos el Cordero de Dios.
si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero Dios dijo, si alguien quiere comer de la Pascua y quiere ser libre, inclusive de los otros extranjeros que también son esclavos, tienen que hacerse parte del pueblo de Dios. Y la marca que va a decir que son parte del pueblo de Dios es que se tienen que circuncidar. Y no se habla mucho de esto, pero dice la Biblia que aquel día después de la Pascua salieron, hermanos. Yo me imagino que algunos, los más inteligentes, se circuncidaron una semana antes al menos de la Pascua. Porque usted imagina circuncidarse, comer la Pascua y después salir caminando, hermanos, con el pueblo de Dios. De ahí para allá, hermanos. Hay una historia en la Biblia que unos fueron circuncidados y cuando estaban circuncidados, otros llegaron y los mataron porque no se pudieron defender. Y hermanos, Dios manda al pueblo a circuncidarse, inclusive antes de entrar a la tierra prometida. En Josué capítulo 5, versículo 2-5, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, cuando ya habían salido de la tierra prometida, de Egipto, ya habían pasado por el desierto por 40 años y ya iban a entrar a la tierra prometida. Entonces dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, ya Moisés había muerto, hazte cuchillos afilados. Sí, me imagino un cuchillo que no esté afilado, viendo más doloroso todavía. Dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Miren, hermanos, el asunto con Dios, con la circuncisión. Dios le dice a Abraham, voy a hacer un pacto contigo, voy a hacerte una nación grande, voy a darte cosas maravillosas, pero te tienes que circuncidar, si no, no. Luego le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés, ven y liberta a mi pueblo, pero te voy a matar si no circuncidas a tu hijo. Luego el pueblo de Israel, ya vamos a ser libres, sí, pero se tienen que circuncidar los que no se hayan circuncidado, porque si no, no los sacan. Y luego están 40 años en el desierto y llegan a la tierra prometida y Dios les dice, no los voy a dejar entrar a la tierra prometida hasta que no se circunciden. Entonces, hermanos, la circuncisión se convirtió en algo, hermanos, muy importante para la nación de Israel. Se volvió algo que hizo parte de su fe y de su identidad nacional. Hasta el punto, hermanos, que el término incircunciso era un insulto. En medio de la teología hebrea, decirle a alguien incircunciso era un insulto. ¡Ey, incircunciso! Eso era peor que mentarle a la mamá. Y en algunas ocasiones Dios le dijo al pueblo de Israel, incircuncisos. Y cuando, por ejemplo, David va a pelear contra el gigante Goliat, David dice lo siguiente, en 1 Samuel capítulo 17, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Entonces el término incircunciso, hermanos, ya era un término de desprecio. Pero un insulto, hermanos. Un insulto. Y hermanos, luego llega la gracia, gracias a Dios. Llega la gracia, donde ya no nos tenemos que circuncidar en la carne. Porque ustedes se imaginan, hermanos,
Si nadie viene a la iglesia, sí que nadie vendría, hermanos. Yo creo que las iglesias lo único que tendrían serían mujeres, porque no se tienen que circuncidar. Y hermanos, luego llega la gracia del Señor Jesús. Y en la gracia del Señor Jesús, los apóstoles enseñan que ya no es necesario la ley de Moisés. Que ya no es necesaria la ley de la circuncisión para salvarnos, para ser parte del pueblo de Dios. Pero esto, hermanos, no significa que no tenemos que cumplir la ley. Porque la ley no me salva, lo que me salva es la gracia de Jesús. Esa es la enseñanza apostólica. Que la ley no me salva, pero aún así, si yo soy salvo, procuro cumplir la ley. Aún si yo, hermanos, entiendo que los mandamientos de Dios no me salvan, el cumplir los mandamientos de Dios no me salvan, porque soy salvo, entonces procuro cumplir los mandamientos de Dios. Porque, por ejemplo, la Biblia dice, no robarás. Entonces, porque soy salvo, entonces voy a empezar a robar. No, si robaba ya no robo, ya no mato, ya no adultero, ya no deseo la mujer del prójimo, no deseo los bienes ajenos. Procuro hacer el bien a los demás, procuro cumplir los mandamientos de Dios. Y hermanos, la circuncisión todavía es algo que la iglesia tiene que cumplir. Pero no la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón y de los oídos. Ya bajo la gracia todavía tenemos que circuncidarnos. Pero no es una circuncisión del prepucio, sino que es una circuncisión del corazón. Romanos dice en el capítulo 2, en el versículo 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, aquí la Biblia está diciendo que ya la circuncisión que vale delante de Dios es la circuncisión del corazón. Que la circuncisión que hoy me hace parte del pueblo de Dios no es la circuncisión del prepucio de la carne, la circuncisión externa, sino que la circuncisión que me hace parte del pueblo de Dios es la circuncisión del corazón. Y Dios manda que circuncidemos nuestros corazones. Y hermanos, recuerden, y ahora a las mujeres también les toca circuncidar su corazón. No solamente a los hombres. Y hermanos, recuerden que la circuncisión es algo extremadamente doloroso. Es una separación dolorosa de la carne. Hermanos, separar nuestro corazón, cortar nuestro corazón con este mundo, con los apetitos de esta carne, es algo doloroso, hermanos. Porque a veces la circuncisión implica cortar mi amistad con hermanos, con amigos del mundo.
Porque a veces la circuncisión implica, hermanos, cortar mi relación íntima, inclusive con familiares que me están llevando al pecado. Porque a veces la circuncisión, hermanos, implica dejar un negocio, dejar un empleo que me está dando riquezas para cambiar por algo más, donde voy a depender más de mi fe en Dios. Porque a veces la circuncisión, hermanos, implica que yo cambie mis hábitos que me están llevando a pecar, que me están llevando a ofender a Dios. Porque a veces la circuncisión, hermanos, de mi corazón implica que voy a darle a Dios más de mi dinero, que le voy a dar a Dios más de mi tiempo, que le voy a dar a Dios de mi servicio, de mis dones, de mi talento, que no me voy a quedar en la casa, hermanos, ahí sentado. Porque habemos muchos que quizás le podemos dar más a Dios de nuestras cosas materiales, de nuestras riquezas. Le podemos dar más a Dios de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de nuestro servicio. Podemos incomodarnos más. Podemos estar en situaciones más dolorosas. Pero no lo hacemos porque es incómodo para la carne. Y no queremos circuncidar nuestro corazón. Y la Biblia enseña, hermanos, que en el Antiguo Testamento, antes de la ley, durante de la ley, el símbolo, la señal de que yo era del pueblo de Dios era que yo estaba circuncidado en la carne. Y ahora la señal que me hace a mí demostrar que yo soy parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, es que yo circuncido mi corazón. Porque alguien que dice yo soy cristiano, pero roba, mata, miente, se emborracha, fornica, adultera, murmura, está lleno de envidia, de enojos, de falta de perdón en su corazón, de idolatría. Es un cristiano falso, mentiroso. Porque el cristianismo no consiste en obras de hombres, no consiste en ser parte de una religión, en parte de una denominación. Es que soy cristiano porque nací en una nación cristiana o en una familia cristiana o crecí en una denominación cristiana. Eso no me hace cristiano. El cristianismo, hermanos, consiste en que yo circuncide mi corazón y yo le rinda mi corazón y mi vida al Señor Jesús. Que yo acepte que Él es el Señor y Salvador de mi vida. La Biblia, hermanos, nos dice muchas cosas acerca de lo que es la incircuncisión. Por ejemplo, Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Leyendo, hermanos, un común denominador en la Biblia es que cuando alguien es incircunciso, la ira de Dios está sobre él. Si yo no he circuncidado mi corazón, si yo no le he entregado mi vida a Jesús, la Biblia dice, hermanos, y no lo digo yo, no me tiene que creer a mí, pero si no crees lo que digo, no le estás creyendo a la Biblia. La Biblia lo dice, no a mí. Las Sagradas Escrituras dice que si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. La Biblia enseña que aquellos que no viven conforme a la palabra de Dios, que no han creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, son hijos de Satanás. Y Satanás tiene entenebrecidos sus mentes, sus ojos, sus corazones, y que la ira de Dios está sobre ellos. Lo dice Dios, no yo. La Biblia dice que el necio, el insensato, dice en su corazón que no hay Dios. Lo dice la Biblia, lo dice Dios. Y hermanos, la Biblia habla de que aquellos que no
hacen obras buenas, que solamente hacen obras malas, tienen un corazón incircunciso. Y hay gente que hace obras buenas en apariencia, pero realmente son obras malas. Los políticos son expertos en hacer obras buenas. Venga, hay que construir un puente. Venga, deme ese proyecto a mí, para la comunidad. Y voy a hacer un puente para la comunidad. Pero con la plata que se robaron, pudieron hacer 30 puentes. Y lo único que hacen es manipular a la gente para que la gente vote por ellos. A veces nuestros hijos hacen obras buenas. Mami, venga, yo lavo los platos. Y después de que lavo los platos, mami, necesito plata o necesito un permiso. No era una obra buena, era una obra mala, para manipular. Hay gente que le da a Dios. Con el evangelio de la prosperidad le voy a dar a Dios para que Dios me dé, para que Dios me haga un milagro, manipulando a Dios. Son obras malas, corazones incircuncisos. La Biblia en Levítico dice, capítulo 26, versículo 41, dice: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. La Biblia enseña, hermanos, que un corazón sin arrepentimiento de su pecado es un corazón incircunciso. He conocido gente que dice, los he conocido, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios, pero este pecado, que Dios no me lo toque. Esta área de mi vida, que Dios no me la toque. Yo quiero seguir pecando en esto. Faltos de arrepentimiento, incircuncisos de corazón. Van a las iglesias buscando un club social, buscando amigos, buscando algo que hacer los domingos, pero realmente no están buscando a Dios. Y la Biblia dice también, hermanos, que un corazón incircunciso es un corazón que no ama y no escucha la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. Hay gente, hermanos, mire, yo sentía mucha lástima en mi corazón, dolor en mi corazón por la gente que va a esas iglesias donde hay falsos predicadores del evangelio, donde les están enseñando un evangelio falso, donde el evangelio es un evangelio, hermanos, de mentira, donde es una palabra de motivación personal, de psicología, es una palabra mística, es una palabra, hermanos, donde los 7 pasos del éxito, los 9 pasos de la prosperidad, los 4 pasos de un matrimonio sano, y están dando ahí, hermanos, cosas que la gente quiere escuchar, que yo le doy a Dios y Dios me va a prosperar y Dios me va a bendecir, y la vida cristiana es un camino de rosas. Y la gente va a sus lugares, hermanos, buscando escuchar lo que quieren oír. Una palabra suave, una palabra, hermanos, agradable al oído, agradable al corazón, agradable a la carne, al confort humano. Y sentía lástima por ellos. Pero luego empecé a entender, hermanos, que ellos van a esas iglesias es porque les agrada esa palabra. Y son incircuncisos de corazón. Y no quieren oír una palabra de Dios. Quieren oír una palabra agradable a sus oídos. Están en busca de palabras de hombres que manipulan las sagradas escrituras. Incircuncisos de oídos, hermanos. Aquel que no ama la palabra de Dios, que la palabra de Dios siempre le está incomodando, que leer la Biblia siempre le está incomodando, que escuchar la predicación del evangelio siempre le está incomodando, que ir a los grupos de oración, a los grupos de discipulado siempre le está incomodando. Es incircunciso de corazón, porque la palabra de Dios es algo vergonzoso y duro para ellos. No lo pueden escuchar. Y la palabra de Dios enseña que el incircunciso de corazón resiste al Espíritu Santo.
Hechos capítulo 7, versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia enseña que cuando tú y yo circuncidamos nuestro corazón, hermanos, vamos a alcanzar la bendición de Dios. Vamos a disfrutar de su presencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Mire, Deuteronomio, Moisés, al que Dios casi mata porque su hijo estaba incircunciso en el prepucio. Dios habla a través de él diciéndole, desde la antigüedad, hermanos, que la circuncisión que a Dios le interesaba era la circuncisión del corazón. Y le dice a él: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, o sea que no sería sobre ellos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a los que se les dio la ley de Moisés, mire lo que dice la palabra: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.